Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta séptima sesión del ciclo de poesía de mujeres organizado por Librería Gorilla. En esta ocasión contaremos con la participación de dos poetas, Araceli Amador y Odette Alonso. Antes de dar comienzo a la lectura, me gustaría leer las semblanzas de las dos poetas. En primer lugar, Araceli Amador nació en la Ciudad de México en 2000, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el segundo lugar en la categoría de cuento en el quinto concurso de lectura de poesía y canto 2016 del CCH Azcapotzalco. Ha colaborado en las revistas Anestesia, Verso Destierro, Ablucionistas, Biombo Poético, Revista Cultural Mood Magazine, Small Blue Library, Hiedra, Malabar, Círculo de Poesía, Cardenal, Bisálida, Triada Primate, Perú, Camexa, Perú, y en los periódicos Paréntesis Plus, Exilio y El Sol de las Américas, República Dominicana, así como los programas de radio Café con Letras, Itzatzihuatl, El Sendero de la Luna, La Voladora Radio y la Feria de los Libros. Actualmente es miembro de los talleres de poesía para volar impartido por Cultura UNAM y La Pluma Crece en la Palma de la Mano del Centro Cultural Futurama. Reseñas acerca de su obra aparecen en La Jornada, La Razón, Paréntesis Plus, Panamá Poético y Ablucionistas. Ha colaborado en diversas antologías y es autora de los libros Sirenas de Cuarzo, El Lugar Privilegiado, Editorial Verso Destierro 2021, y El Jardín de Moneta, Editorial Verso Destierro 2023. Es parte del Consejo Editorial de Edición Escuela y presidenta del Movimiento Cultural Internacional Ergo México. Y, un segundito. Odette Alonso. Es poeta, narradora y promotora cultural. Su cuaderno Últimos Días de un País obtuvo el premio Clemencia Isaura de Poesía 2019 en Mazatlán. Con All Music Island ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTI Zacatecas 2017. E Insomnios en la Noche del Espejo mereció el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 1999. Autora de 15 poemarios, una novela y 2 libros de relatos. Compiladora de la Antología de la Poesía Cubana del Exilio, 2011, y de Género y sus Perspectivas, 2022. Y coeditora de Versas y Diversas, Muestra de Poesía Léfica Mexicana Contemporánea, 2020. Creadora y organizadora de los ciclos Escritoras Latinoamericanas y Boulevard Arcoiris, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y coordinadora del proyecto cultural Boulevard Arcoiris, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, amigas, amigos, a acompañarnos en esta lectura y muchas gracias a Manuel y a Uña por la organización. Yo tenía rato que quería participar en estas lecturas, pero coinciden muchas veces con la Peña de Pau y Odette que hacemos los primeros sábados de cada mes a esta misma hora. Pero bueno, el destino es así, cuando quiere, en ese momento suceden las cosas y ahorita van a suceder. Muchísimas gracias. Voy a leer esta primera ronda de estos dos libros, All Music Island y Últimos Días de un País. Punto cero. Una saeta me apunta desde el rabillo del ojo. Tu perfume da a la tarde un sinsentido. De un hilo cuelga el beso. De esa línea invisible trazada sobre el aire como el vuelo de un insecto. Puede llamarse beso a ese destello alejado de los labios que se muerden, del ardor que evoca esa palabra. El tiempo pasa sobre las dos inalterable. Este es el punto cero del amor. Vudú. Ella puso sobre mi mano una caja artesanal con motivos florales. Adentro, 4 alfileres de vudú.
4 niños diminutos clavados en mi cuerpo. Que sería suya, eso dijo, aunque tuviera que hincarme la saeta entre las piernas y en esa víscera llamada corazón. Volaron mariposas agoreras. Se escuchó el aletear y entre las sombras el chasquido de una lengua que no existe. Versión de los hechos. Voló la cerradura, vio el camino. Un pájaro se alzaba sobre el mar, una estela que daba donde estuvo su mano. Se fue a Tokio o a Egipto o al hueco de otras manos, esa mujer de absurdos ojos, de voz distorsionada. Tiendes el lecho donde te acostarás, sola, en la noche que se alarga y te cobija. La noche que es todo cuanto tienes. ¿Qué pasaría si aquellos besos de aire estuvieran ahora en esa boca cierta por la que hacer rodar el dorado alimento de las copas? Su boca, la idea de su boca, se fue a Tokio o a Egipto o al sueño de otras bocas. Animal de oscura estirpe, la tristeza. Y de este Últimos días de un país, segundo poema de Estefanía. Desde una ventana parecida vi esa playa. Los barcos que rielaban la corriente, las torres del puerto, la cárcel vieja al fondo. En los diques el viento era un rugido, resplandor de mercurio, agua pesada. Una estela sobre el mar dejó ese vuelo y un olor a guayaba, azúcar que se hiela en el vacío. Mientras caía la noche hablábamos de espantos, ánimas que deambulaban por la penitenciaría, quejidos que soltaba el maderamen. En el espejo vi los ojos de una niña, sentí el veneno de sus uñas en mi boca. Dormimos abrazadas. La noche era una luna en el asfalto. Su risa retumbaba en mi cabeza. Con el vaho del invierno, las semillas se amargaron. Canta de un raro modo el viento. Nos perturba. 2 llamas paralelas dan al atardecer una apariencia insólita. Hará falta un manantial, un salto hacia el vacío, un sortilegio. Ella volvió en silencio con una máscara de odio que era falsa. Me amaba como siempre y yo la amaba. Con pasos torpes parodiábamos el ritmo de esa corriente esdrújula, esa doble mirada. Húmedas, a la intemperie, extendimos los brazos. Cuánto de nuevo traen estas aguas viejas, cuánto de antiguo en tanta novedad. Nosotras. Escribiré sobre tu espalda, sobre la línea ya escrita en otra lengua, 4 versos tal vez, 4 renglones con los que apuntalar el espacio de querernos. Un hilo nos sostiene, un alfiler, esa nube que es murmullo, eco de antorchas. Vespertina habla de un trazo paralelo, de una moneda antigua, de ese olor que regresa con la tarde. Bajo mis uñas corre el hilo de tu sangre, la espera concluida, la palabra nosotras. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en la librería Bonilla. Gracias por el espacio, Manuel. Y bueno, también es un gusto ver a personas conocidas en el público. Eso me hace muy feliz. Y bueno, pues les voy a compartir algunos poemas que son del nuevo material que tengo.
Este poema se titula Intrascendencia. Una pequeña habitación de paredes líquidas, fuego hecho gota, agua que hierve, cae la cascada que se hace muro. Desde afuera ella dice, todo es una gran puerta. Mentira, el círculo se cierra para el ritual de la línea. Mentira, el círculo se cierra para los hijos del viento. Mentira, el círculo se cierra para tu propia hija, porque así eres tú. Los que con tu leche envejecieron, los que señala tu dedo, los que niegas a pesar de haber copulado contigo, aquellos vástagos que sin dientes yacieron en tu alcoba y de rojizos cabellos entregaron su ofrenda, esos no están dentro de la línea. ¿Por qué niegas al sol si en tu falda esconde sus rayos, leonadas aves que te hacen el amor? ¿Por qué niegas al sol si en las noches te desnudas para que los tigres te devoren? Así es tú, una moneda de plateado vestido y de dorados fondos. Los que de palabras llenaron la luna hasta enmudecer, los que te entregaron su primera letra para que hicieras tu alfabeto, somos las líneas que llenan tu libro y que hiciste propias. Ahora dices que mi vestido es de dorados solanes, que desconoces mis sonidos, que mis huecos te son ajenos, no me interesa. Danzas con mujeres para luego hundirlas en el fondo del punto, allí en donde el rojo se diluye en el negro y la sangre no chorrea y el crimen es perfecto. Somos mujeres distintas, madre, bestias de pelajes diversos, rocas de la misma cantera y de ruido propio. A ti te gusta guarecer con perros, aullar con ancianos, fornicar con hombres de largos cabellos y coleccionar sus testículos en jarrones de cristal. Pero olvidas que los gobernantes duran 6 años en el poder, que en tu seno se agrió la leche y en tus recovecos se guarda el polvo. Desconoces el principio del amor. Y el siguiente poema no tiene título y comienza así. En la oscuridad, cuando la penumbra esconde tu rostro y la espesura da forma a tus líneas, en tus facciones veo lo siniestro. Tu labio se posa en mi frente, hueles a mi madre, dejas caer tu pezón en mis labios y yo degusto la humedad de la negra aceituna. Porque lo deforme es la forma de lo familiar. Y me inquieta verte bailar con la espalda arqueada y las manos en mis nalgas y los pies en mi dorso cabalgando mi cuerpo, como si un demonio te poseyera, como mi madre con epilepsia. Te confieso que toda tú eres inquietante, cuando escalas mis formas y tu lengua biforme sisea mi cuello. Ahora mi hogar es una cueva con minúsculas arañas en el umbral. Dejan sus patas en mi lengua cuando ésta busca el acuoso camino y las trago. Lo verdadero ominoso es sentir placer al ver lo perturbador. Cuando el sol se funde en un chispazo y una mujer con 2 cabezas aparece en mi alcoba. Descubrí que para soñar no es necesario arrancarse los ojos. Basta con apagar el televisor. Siempre he de buscarte cuando camino en la urbanidad. Te vuelvo a ver, terrorífica madre, bebes vino y guardas las pastillas de tu esposo en un viejo caracol de oro. Aún portas la chamarra que confeccionaste con la piel de tus antiguos consortes. Traes una luna de oro colgando al cuello. Te pregunto, si ya capturaste al astro, si el sol ha devuelto lo robado. No respondes, sonríes y continúas degustando las criadillas y el tinto. Y voy a cerrar con este poema.
Me educaste para obedecer. Con la pizca de tus dedos dejaste caer el rocío en mi pico. Cuando crecí, de tu mano me enseñaste a beber agua. Pensé que los ríos eran de cristal y solo en tu palma se ordeñaba la luna. Me dijiste que no cruzara la cerca porque allí los hijos del sol corrían entre los trigales. Aprendí a vivir en la noche, entre el aroma de los lirios y el aceite de las mujeres. Una tarde te fuiste envuelta en una capa roja y me volví a sentir huérfana. Me senté sobre la tierra y la rasguñé tan fuerte que de sus entrañas salieron lombrices. No entendía qué de malo había en mí. Tal vez era mi olor a orfandad, o que soy mujer y que estoy maldita como la menstruación. Mi perfume se volvió amargo y mi corazón se convirtió en un trozo de canela que con el tiempo se hacía polvo y luego tos. A menudo pensaba en ti. Me empapaba el vientre y las clavículas con agua de violetas. Salía de casa, prendía un cigarrillo y la noche se iluminaba. Otras señoras me olieron y preguntaron por las notas que cantaba mi perfumado cuerpo. Me gustaba acariciar el talle de las flores que me regalaban las mujeres de ojos grandes. Disfruté copular entre muñecas de porcelana y sobre alfombras de lana hasta quedarme dormida en las formas de una fémina. Me enamoré de una sofisticada mujer que portaba el pelaje del zorro. Me enseñó a bailar para asimilar a los hombres y luego cortarles la garganta. Cuando volviste, yo tenía un mirlo por corazón y tú guardabas en el pecho una blanca paloma dormida. Gracias. Sí, bueno, como parte del ciclo, a nosotros nos interesa mucho saber qué hay detrás de los poemas, de los artefactos, en este caso textuales que ustedes están creando. Y me gustaría hacerles algunas preguntas relacionadas justamente con estas artes poéticas que están detrás de los textos de cada una. Entonces, para ambas, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Tanto para Odette como para Araceli, por favor. Bueno, pienso que todo poeta tiene que tener un compromiso social. Entonces, entre la poética que yo propongo, siempre intento que mi poesía tenga un compromiso social. Por otro lado, pues también me he hecho adicta a los símbolos. Entonces, me gusta mucho trabajar con los símbolos en mi propuesta poética. Y bueno, de ahí pienso que también lo he unido al psicoanálisis porque me gusta mucho leer a Freud, a Jung, y bueno, eso me ha gustado hacerlo, no solo como un descubrimiento de lo que soy y entenderme mucho, sino también como esta parte de que pienso que todos tenemos problemas que vienen de la infancia, ¿no? Y intento tocar mucho de esto, o al menos es lo que estoy intentando hacer en este último libro. Pienso que la poesía debe tener una propuesta. Entonces, pues entre lo que me gusta leer o me inclino es hacia el poeticismo, y también esta magia del surrealismo me encanta. Entonces, pues pienso que es una forma de describir un poco de lo que estoy haciendo ahora. Yo no sabría decirte si yo tengo principios o finales. Muchas veces uno se acerca a la poesía y al poema como un poco instintivamente. Hay una cosa que nos llama, un poco misteriosa en ocasiones. Por supuesto que tengo una conciencia de lo que voy a escribir, pero me gusta esa idea de lo inacible que nos lleva el poema y que nos hace ese momento también de fulgor, que es lo que se ha llamado durante tanto tiempo inspiración, ¿no?
inicial donde uno de pronto está muy tranquila en cualquier lado y te asalta esa impresión, esa intención, ese misterio de algo que dices, aquí hay algo, ¿no? Ay, en ese momento dices, que hay algo, y a lo mejor en ese momento no está el primer verso famoso, pero hay ese espíritu, ese ambiente. Y yo me guío mucho por esa intuición, por ese momento. Claro, que después puede estar 10 años corrigiendo esos poemas que surgieron en ese instante milagroso, ¿no? Pero digamos que yo nunca he sido muy disciplinada en el caso así de que te sientas todos los días y escribes. No, porque además trabajo en una oficina el día entero y a veces si tiene uno la voluntad de sentarte a escribir algo, en ese momento te llama la señora y tienes que ir a ver lo que te van a instruir, ¿no? Pero yo creo que eso, o sea, ese momento mágico inicial para mí es importante y después es muy importante también, si eso se le puede llamar principios, el trabajo posterior con el texto, con la palabra, con los símbolos, con todo eso que van armando un poema que a veces no es el que originalmente sucedió. Y también me gusta mucho trabajo mucho con una manera de que el poema no sea necesariamente autobiográfico, que no describa algo que me esté pasando a mí. Bueno, pues ya yo tengo muchos años, ¿no? En otras ocasiones sí era esa cuestión de lo inmediato y de la impronta del amor, que sigue siéndolo, pero en los últimos libros he estado trabajando en una especie de cosa un poco más narrativa que crea un mundo, que no es necesariamente mi mundo y que no soy necesariamente yo, pero que tiene esa impronta de decir desde mi voz otras cosas. Quién sabe qué espíritus por ahí también poseen a una y acaba una diciendo. Y en el caso de la poesía lésbica, por ejemplo, pues sí hay una intención clara de decir lo que incluso puede molestar, ¿no? Porque luego te dicen, bueno, ¿y tú por qué le pones ese adjetivo a la poesía si la poesía es poesía? Y a veces, pues sí me gusta ponerle el adjetivo a la poesía. Porque es un compromiso social, como decías, también decirle a otras la manera en que podemos vivir o en que debemos liberarnos de ciertas presiones y demás. Yo creo que por ahí más o menos están los principios y también los finales. Sí, muchas gracias, Zoe. Bueno, para ambas, también la segunda pregunta es, ¿cuáles son las influencias literarias, artísticas, filosóficas que han marcado tu poesía? Para las dos, por favor. A mí esa pregunta siempre me conflictúa mucho porque yo en el momento que me la hacen me bloqueo. Y entonces acabo como Peña Nieto diciendo que la Biblia, como que no sé, yo a veces digo, o sea, te preguntan las influencias y entonces tú ahí vas a decir las influencias como diciendo, yo copio a esta señora porque me gusta mucho y copio a esta otra. Yo me gusta más hablar como de las lecturas que disfruto, ¿no? Y que a lo mejor me cambian ciertas cosas, pero no sé hasta qué punto marcarlas como influencia. También digo, eso hay que dejarle tarea a los críticos literarios y que ellos digan, no, Odette parece tener influencias de tal cual. Yo recuerdo haber leído en mi juventud, que es esta todavía que me asiste, mucho al Martí. Pues yo soy cubana y entonces Martí es una presencia fundamental todo el tiempo en la isla, y entonces haber ido descubriendo desde esa poesía con rima de los versos sencillos hasta la poesía de los versos libres, que se llamaba versos libres, en aquel entonces los denominó versos libres,
que eran unos encabalgados. O sea, los encabalgados me fascinan y sin embargo yo no estoy tan segura de ser buena haciéndolos, pero me fascina leerlo en otros poetas. Y aquí, al llegar a México, pues hay una poesía tan enorme y sobre todo la poesía de mujeres, estando Kira aquí, por ejemplo, tantas poetas de esa generación, que es de algún modo mi generación, aunque yo ya llegué mayorcita acá, pero pues ese es el lugar donde me ubico, no sé, Lucía Rivadeneira, Roxana Elbridge, Carmen Nosal, pues Ethel, que es tan buena poeta también. Toda esa generación ahora nos van a dar un homenaje y todo en Chiapas de acá las señoras ya mayores que merecen homenajes, ¿no? Eso está muy bien que nos homenajeen. Digo, trabajar, hemos trabajado. Y de las chicas jóvenes también me fascina, o sea, yo soy una, ahora sí que como tengo 38 años, me gusta mucho el contacto con los jóvenes, porque eso hace ver otras cosas a una que ya a veces ya ha vivido algún tiempo más, y es la frescura de la juventud. Oír leer a esta niña ahora me ha fascinado porque me ha gustado lo que ella ha leído. Y así tenemos la Peña de Pau y Odette, y ahí hemos invitado, acá mi señor y yo, hemos invitado a gente poetas de diferentes generaciones, y ha sido muy interesante. En la última hicimos una lectura, las que hemos ganado el Clemencia Isaura. Entonces estuvieron Marisela Guerrero, Sandra Lorenzano, Claudina Domingo, o sea, poetas de primera línea también. Y la próxima, que ya los estoy invitando, que es el sábado siguiente, van a estar Sara Uribe, Mónica Nepote, Carla Fessler y León Plasenciaño. Esas personas que invito, pues son un poco las personas de las que me siento cercana y que tal vez haya esa influencia que preguntas. En mi caso, bueno, cuando era pequeña quería ser pintora. Entonces, lo que me gusta de la poesía es mucho la imagen que puedes crear. Y esa imagen también la puedo ver en la pintura, y creo que entre esas influencias podría estar Remedios Varo o Leonora Carrington. Por otro lado, yo empecé escribiendo cuentos y novelas que nunca acabé. entre eso, pues, Quiroga, Oscar Wilde, y bueno, poetas, pues, Rubén Bonifaz Nuño, Coral Bracho, son algunos de los que se me ocurren en este momento. Enriqueta Ochoa, como dice la maestra, pues también Carmen Nosal, de los que... Yo estoy muy nerviosa. Y bueno, pues eso es lo que podría decir de algunas de mis influencias que se me ocurren en este momento. Gracias, Alexandra. Y para finalizar, bueno, la última pregunta, que sí reconozco que es muy amplia, pero quiero saber qué opinan ustedes, es ¿qué caminos creen que seguirá la poesía en el futuro? Para ambas, por favor. Vamos a echar las cartas. Pues yo creo los mismos que ha seguido hasta ahorita, porque pues la poesía ha tenido desde siempre como esa amplitud panorámica que va desde la poesía de tono muy social hasta la poesía de tonos más intimistas, y en el medio pues todo lo que está. Incluso cada una de nosotras tiene ambas cosas y todo lo del medio. Entonces yo creo que los caminos que seguirá la poesía serán los mismos, porque siempre decimos, hay poca gente que lee poesía, y
Y esa idea loca, como tenemos la idea de que el mundo se va a acabar también, ¿no? El mundo no se va a acabar, como no se va a acabar la poesía. Y siempre habrá esos cotos, mira, como hay personas aquí acompañándonos hoy, siempre habrá esos cotos de personas que buscan en la poesía respuestas o lo que busque cada quien es la poesía. Entonces yo creo que los caminos en esencia van a ser los mismos. En mi caso, pues pienso que en este momento estamos teniendo nuevas problemáticas y también viejas problemáticas. Y viejas problemáticas y volteas a ver. Nunca voy a brillar en sociedad. Entonces, pues pienso que los jóvenes en este momento sí están escribiendo de lo que ahorita nos está sucediendo, como la falta de agua, el cambio climático, pero también me da gusto que hay este tipo de visibilidad en la poesía lésbica, ¿no? Ya he escuchado o he visto más foros para las lesbianas y eso me agrada demasiado porque es como una hermandad, entonces me gusta mucho eso. Pienso que, pues sí, la poesía siempre va a ser una choza para resguardarnos en tiempos difíciles y siempre hay tiempos difíciles. Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, todos van a seguir escribiendo de temas nuevos, de temas que en este momento se les está dando mayor visibilidad, pero eso es la poesía, una hermandad. Bueno, muchas gracias a ambas y ahora seguir disfrutando de la poesía, por favor. Y bueno, ahora voy a leer de este libro que es El Jardín de Moneta, que tuve la fortuna de que lo prologara la maestra Kira Galván, que está en el público. Y bueno, voy a leer el primer poema de este libro, que se titula Platino Amanecer. Como si fuese una dulce naranja, el burro acerca el hocico al sol y se lo come a gajos. Cada mañana recuerda el camino hacia el atardecer. Se detiene a buscar más naranjas sobre la colina. ¡Qué travieso borrico! Se ha llevado el día entre los dientes. Se lo come hasta que la noche tiene una mordida y cuando lo devora sale la luna. Entonces las ramas se convierten en mecates y la noche pasea a este burro. ¡Qué bella mujer lo acompaña! Negras olas son sus cabellos. Se mueve al trote del tierno animal. Lleva en la mano un globo de plata. ¡Qué bella mujer! Tan blanca en la oscuridad. Con sus largos dedos busca en el pelaje del asno. Encuentra palabras y las teje. Una a una forma un collar. Dice que tiene por oficio el de poeta. En sus menesteres no se da cuenta que aspira sol lentamente. Un gas amarillo se le filtra en la blancura, pero está tan concentrada que no se contamina. Los primeros pájaros tapizan el helio. Ahora son negros como la poesía. El gallo que canta ahora es azabache y de su canto salen notas negras y redondas. La mujer sigue haciendo collares con ahínco, como si de sus dedos dependiera el deseable día plateado. Por fin, ya no huele a soledad. Ahora los lirios surgen de la tierra. Ahora voy a dar lectura a este poema que se titula Los eclipsados. En puño cerrado guardo la memoria, rostro femenino de dos caras fundido en luna roja. Se enmarcan en la silueta de Moneta los hombres que ella eligió vencedores. Cambian los rostros y la historia inicia. En el ritual, el viento chifla sobre la nibia piel del silencio.
Se tuman las flores en la tierra para germinar al rey roble, enmarcado en blanquísima charola. Los pretendientes al trono buscan en la fortuna algún camino que lleve a Juno. Van a la guerra para poseerla. Una estaca les atraviesa el intestino. El tibio sudor del enamorado recubre a Moneta y ella se diluye entre los dedos del fallecido. Otros gozan de la buena ventura entre frutos y jugosas carnes. Terminan en el sepulcro con el frío retrato de ella sobre sus párpados. Su talle gira, y en el brevísimo instante del no saber, el destino sufre demencia. Solo el sabio tiene la certeza de que nada le pertenece. Ella se entrega al delirio del que nunca buscó poseerla. En un genuino acto de amor, lanzamos la moneda a la fuente para ver el brincoteo de la luna sobre el agua. Y bueno, ahora voy a leer un poema de este libro que es Sirenas de Cuarzo y que es mi primer libro. Se titula Libros Muertos. Quisiera leer los libros que rompí, coger las páginas y unirlas con saliva, pegarlas a mi cuerpo con engrudo, hacerme una piñata, partirme en los colores. Quisiera leer los libros que rompí, la tarde cuando mi padrastro dejó a mamá tumbada en la cama con el rostro hecho un grito. Quisiera leer los libros que rompí, el día que él tocó mis piernas. Mi madre me golpeó con el palo de la escoba por provocarlo. Quisiera leer los libros que rompí cuando juré no amar a un hombre porque traían desgracia. Quisiera leer los libros que rompí, los de geishas, putas, huilas. Mamá decía que yo era eso. Quisiera leer los libros que rompí, los que me regaló Javier cuando supo que era escritora y me faltó al respeto. Y voy a cerrar con este poema, que se titula Coleccionista de ojos. Sobre una silla tejen cigotos un par de arañas. Sobre la silla hacen ruido las ahora tarántulas. Hilvanan con espuma un velo para la gran H. La nada, el silencio, la mudez. El blanco aire que cubre a la letra intimida a las ranas. Anfibios de pieles rociadas por el propio fracaso. El péndulo infinito cruje sobre sus cuerpos. Temen por su existencia. Buscan alimento en las patas de la H. ¿Cómo acercarse si los arácnidos protegen la poesía? ¿Cómo buscar su comida si ya no hay tiempo? ¿Cómo saltar al blanco trono si las tarántulas devoran estas corruptas plagas? ¿Cómo reclamar el lugar que ningún dios les otorgó? Porque un órgano inexistente no se puede atrofiar. No todos fueron elegidos para mirar en la nada el universo. Ellas, las ranas, tiemblan en el minúsculo invertido cielo. Buscan la trascendencia en el salto, pero temen a las tejedoras y se consuelan con seguir viviendo. 2. Ellas, las arañas, tejen constelaciones, embellecen el reflejo de los charcos con su seda, anudan de vez en cuando un hilo al cielo. La más joven desliza sus carnosas piernas por el suave cordón. Espera el inseguro salto. Al oír el croar de una cloaca, clava su aguja en el ojo del anfibio y ensarta la fugaz bagatela. Sube al origen del ovillo y engarza en su melliza una presea, la delicada mota ocular, redonda mirada del rocío,
para su corona de ojos. Voy a leer de este, que es el más reciente, Lo que transcurre, el poema que le da título. Cuando en la esquina del cuarto de alquiler entonábamos sones de antigua remembranza, con la lengua trabada de alcohol y desengaño, no imaginábamos siquiera el desenlace. Dormíamos en el calor del trópico, sobre el paño blanqueado por lentas herviduras y un olor a ciudad en decadencia. Renegando de esos días, vimos la puerta, un vano de papel o de mentira, algún modo de huir. Ya no sería el hambre rumiando en los portales, ni el orine pudriéndose en la piedra. Atrás quedaba el parque de la columna frigia y ante los ojos una serpiente de humo, y ante los pies una serpiente de humo que los ojos contemplaban con azoro. Así cambió la luz que entraba por la endija, la calidad del piso, el grosor de los muros. Cambió la melodía del labio y de la orquesta, el tiempo con que el baile junta cuerpo con cuerpo, y tal vez el mareo, lo nublado del ojo, el veneno que muerde la rodilla. Veo los techos desde esta otra ventana, azoteas colindantes y pasillos que la fina llovizna hace traslúcidos. Afuera, los trenes se detienen. La gente se desborda en las aceras, llena los atrios, las plazas, los cafés. Pasan banqueros de chaleco y de corbata, oficinistas ataviadas de domingo, mendigos de barba patriarcal. Pasan el viento y las nubes de la tarde y el polvo en remolinos se pega a la memoria. Una niña canturrea ajenos versos con un tono provincial que ya no existe. Hay tanta furia en su pupila, tanta ausencia de mar. Turbias, las horas se acomodan en el vaho, pueblan la herrumbre, lustran las manchas que el olvido fue forjando en esas risas agudas, juveniles, que han marcado el andamiaje de estos días, el tiempo interminable de aquello que transcurre. Verde. Dije verde por decir algún color. Todavía era marzo, del acordeón brotaban unas notas infames y olía a gardenias. Como en una película, he vuelto la mirada y vi un cielo empedrado, el horizonte un lienzo, mi corazón sencillo en el fragor de la ciudad. Dije verde y la tarde se escabulló entre sombras. Verde la piel de salamandra, verde el fuego del ocaso en la bahía. Así, cualquier papel parece un mapa y la tinta se desliza con soltura. Tinta verde. Eso dije por no quedarme muda. Y voy a terminar con este, que es Casas del Verano. En medio del azul brillan las alas. El viento trae los cantos del verano. Nada es nuevo y bajo el sol es nuevo todo. Una ruleta que se hunde y que regresa. El oráculo confirma lo soñado. Un prodigio, una inscripción, una montaña, una casa en la palma de mi mano. Las casas que habité viajan conmigo. Son un nombre de mujer, una plaza donde el
donde la noche se hizo verso, algunas notas en el aire de La Habana. Son el miedo y el amor que se desdice, que canta y luego calla y luego llora, ese que danza sobre las aguas calmas donde un letrero advierte peligro, aguas revueltas. Las casas que habité son esas aguas. Detrás de la ventana, el aguacero. Una linterna de humo, 4 muchachos en un cuarto prestado y del 63. Es agosto tal vez y un año que comienza con un 8. La música atraviesa la ventana. Se hace noche, se hace luz sobre la noche y sobre el mar. No es aquí donde el sol trae a los bañistas. Aguas revueltas advierte ese cartel cuando la tarde fría se desploma sobre el lago. El hogar es a veces un tatuaje, un ruido de tambores, un adiós. El hogar es entonces soledad. Ella compró naranjas, endulzó mi café. Decía buenos días sin importar la hora porque todas las horas eran buenas. Ella pintó mi casa y se pintó la cara con la luz que brotaba de mis ojos. En días de aguas calmas adivino el peso promisorio de su seno, la espalda erguida, el gesto juvenil. La imagino desnuda, solo piel. Cada mañana camino por una casa que no existe, una casa que es todas y ninguna. Amanezco sobre esa agua donde transcurren los vacíos. Bajo ese sol busco el trazo que esquive las preguntas y el mar que se diluya entre mis ojos. Cada mañana, mientras bebo un café más bien aguado y mi dedo acomoda las noticias, canto. Y de pronto me veo en una sala de aeropuerto con una caja de cartón entre las manos. Adentro laten las casas que habité y las que aún no conozco. Es el verano del 92 y escondo unos papeles adentro del zapato. De pronto estoy frente a un altar de santos en un cuarto de azotea, helado y con neblina. De pronto canto y luego callo y luego lloro mientras hundo el puñal contra mi propia sombra. Aprovechando que están ambas poetas aquí, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, consulta, por favor, hay micrófono disponible. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario, quiero felicitarlas a las dos. Creo que su poesía ha sido un regalo hermosísimo y que a pesar de los estilos tan diferentes y las pausas y la forma de ir fraseando también es muy diferente. Las felicito a las dos. Araceli, me encantaron tus poemas, los más recientes. Creo que ahí vas encontrando tu voz. Y Odette, bueno, me encantaron también. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o consulta? Hola, tarde. Me pareció primero maravilloso que hables de lo que antes todas callaban, todas callábamos. Y de un tiempo a la fecha he escuchado
que ya se vuelve a hablar, que ya se vuelve a expresar, que ya salimos las mujeres. Y qué importante es que esté también en los libros lo que nos ha pasado cuando nos tocan, lo que nos pasa. Creo que es muy importante y te agradezco que nos vuelvas visibles y que nos mantengas ahí. Gracias. Y Odette, es espectacular ese poema que me lleva. Que sé que te gusta y también a Paulina. Me hace recordar el matrimonio y esas casas un día habité. Gracias a las dos. No, yo nada más me iba a referir a una pregunta que hiciste tú, ¿no? Sobre las influencias. Pero bueno, ante todo, decirle, la poesía de Odette la conozco muy bien. Ella sabe lo que pienso. Es malísimo. Es una de las grandes cuentas, no solo de su generación, sino yo creo que Odette, sobre todo con este último libro, se coloca dentro de las grandes poetas cubanas de los últimos 50 años, me parece a mí. Y esta muchacha que la acabo de conocer, pues, me gustó mucho, sobre todo el último que leíste, me parece que fue el último o el penúltimo, que es una protesta, que yo creo que a eso se refería ella, es decir, la poesía de la protesta. En mi época, la poesía de la protesta era la poesía política, ¿no? Era la poesía social en mi época. Y ahora la poesía, yo creo que el concepto de poesía social y de social se amplía con ustedes. Que es la poesía que ya no protesta, no puede protestar, desde luego todavía existe por las cuestiones sociales, de la injusticia social, puede protestar, pero está incluida esa. Lo que pasa en la habitación de una casa con un padrastro. Eso es también protesta y es poesía social también. Porque no es en la única casa que pasa. No es en la única casa, es un asunto encarnado, muy vigente. Y por lo tanto, en mi opinión, todo esto es mi opinión, ustedes no me dan caso si no quieren. Es poesía social, a mi modo de ver, ahora en la época en que estamos viviendo, sin que haya desaparecido lo anterior. Nada desaparece, todo se añade. Eso es lo que somos, todo se añade. Yo lo que quería decir sobre el tema de la influencia, eso también es una idea mía sobre la que quiero escribir. A ver si me da tiempo. Es que en la poesía, yo pienso que en la poesía no existe influencias. Existen mundos poéticos. Tú coincides con el mundo poético de un poeta, Whitman, X. Y no es la influencia, es que están viendo la realidad a través como la ven los poetas, a través del prisma de la poesía y usando las mismas, por decir, las mismas herramientas. Pero es mundo poético, no es influencia como en la prosa. Como en la prosa, que los novelistas, es muy obvio cuando los novelistas latinoamericanos del boom, por ejemplo, ninguno lo acepta, pero todos están influidos por la literatura norteamericana del sur, los grandes autores. Nadie lo acepta, pero están influidos, ellos lo saben, lo sabían porque ya se han ido del parque varios, si no es que todos. Entonces, es lo que quería decir yo sobre, no sé, ya. Gracias por esta jornada. Yo iba a decir que tú eras una de mis influencias, pero ahora no, digo que somos, que tenemos mundos poéticos similares. Yo podría, si quieres que lo diga, en mi mundo poético es el de Liceo Diego, tú lo sabes. Pues ahí estamos. Además me lo dijo él. Yo esto no, él fue el que me dijo. Una vez que hablamos, pues fuimos amigos,
que yo le dije, maestro, yo tengo miedo de parecerme a usted, que muchas de las cosas, yo estaba joven. Y me dice, no te pareces, es que tienes mi mismo mundo, pues. Y ahí viene, pero te estoy hablando hace 40 años. Y me quedé con eso, y yo creo que sí tengo que escribir algo alguna vez sobre eso. Sí. Bueno, yo quiero apuntar que, como ya dijeron por ahí, un regalo, escucharlas esta tarde a las 2 y descubrir a Araceli, ¿verdad? Sí. Y descubrir a Araceli y volver a disfrutar a Odette y las voces poéticas de las dos. Me hacen pensar en la necesidad que tenemos de que el ritmo de vida cese un poco y volvamos a sentir el peso de cada palabra, ¿no? Eso se me hace como la gran cosa en un mundo que nos lleva demasiado a prisa y que nos avasalla, y entre las noticias falsas y las verdaderas, y entre todo un aparataje de cosas que son ya casi como montajes en general de la realidad. Creo que la poesía, pues desde luego que voy a decir algo que todos los que están aquí seguramente por eso están sentados aquí, porque nos conecta con algo demasiado profundo, ¿no? Y a mí me hace pensar en eso, en qué bien nos hace cambiar el ritmo. Sentir que no importa lo que pasa afuera, ¿no? Estamos aquí, decías tú, Araceli, como en esta hermandad. Pues les agradezco esta tarde de palabras y de hermandad. Gracias a ustedes también por organizar. Bueno, en nombre de Librería Bolilla, queremos agradecer a Odette Alonso y a Araceli Amador por esta presentación. También aquí al público presente. Los dejamos invitados para la próxima lectura, que sería el día 11 de mayo, que leen Inés Parra y Adriana Tafoya. Muy buenas tardes.